Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2025. Hace apenas unos días, 3 días atrás, el domingo 24 de agosto, se celebró el Día Nacional de Ucrania o el Día de la Independencia de Ucrania. Desde aquel año 1991, que el país entero decidió separarse a raíz de la desaparición de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, separarse definitivamente de la esfera y del gobierno soviético. Se declaró el Día de la Independencia. Hubo después, en diciembre de ese mismo año, un referéndum en donde 96-97% de los ucranianos que participaron en el referéndum votaron, por supuesto, a favor de la independencia de Ucrania. Volvemos al 2025, 30 años y 4 años después, y parece que los ucranianos, en todo este avance que tuvieron en las décadas como país independiente, que sufrieron también algunos gobernantes autoritarios prorrusos completamente, como el que fue depuesto en 2014, el cambio de gobierno pidió retomar el rumbo de Ucrania hacia su integración en la Unión Europea y, por supuesto, su integración como aliado y socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como país independiente, como país soberano, el gobierno de Ucrania, el pueblo ucraniano, tiene derecho, en primer lugar, a conservar su integridad territorial, violada por la agresión rusa que empezó no solamente en 2022, eso fue la continuación de una agresión que empezó en 2014 con la captura de la península de Crimea, los territorios aledaños, y posteriormente la ilegal anexión de esa península al territorio ruso después del 2022, con las provincias que abarca este enorme territorio ucraniano del oriente, el Donbass. Dos provincias que abarca fueron también ilegalmente anexadas. En el mundo actual y bajo las condiciones del derecho internacional y las prácticas internacionales, esta captura de territorio hecha en un estilo medieval por el señor Vladimir Putin de la Federación Rusa, son inaceptables. Las tomaron por la fuerza, pero no puede haber legitimidad de ninguna manera, y mucho menos porque lo declare el propio gobierno ruso. Bueno, contra todo eso está luchando Ucrania en condiciones muy adversas. Traté de consultar algunas de las cifras más recientes, por ejemplo, de los soldados muertos o heridos en combate que causan baja definitiva, y es una verdadera carnicería. Se habla de unos 250,000 soldados rusos muertos o heridos en combate y probablemente unos 100,000 soldados ucranianos muertos o heridos en combate. Estamos hablando en su inmensa mayoría de jóvenes quizá que no rebasen los 25 años, 30 años algunos de ellos, es decir, toda una generación de jóvenes ucranianos está siendo consumida por el molino de carne que es el campo de batalla en Ucrania. Pero también recordemos, toda una generación de jóvenes rusos está siendo masacrada en los campos de batalla, a una proporción mucho más elevada que los soldados ucranianos. Por otra parte, otra cifra preocupante es que la presencia de tropas rusas acompañadas de mercenarios, acompañadas de soldados de Corea del Norte eh, y mercenarios de todo el mundo, ronda alrededor de entre 350,000 y 400,000 efectivos en todo el frente de batalla. Es un frente de batalla muy extenso, aproximadamente 1,000 kilómetros, contra unos 200,000, 250,000 soldados ucranianos. La disparidad es evidente, pero el espíritu guerrero de lucha de Ucrania, fortalecido ahora con la celebración de su Día de la Independencia, sigue en pie. Y sigue en pie no solamente el espíritu este guerrero que les menciono en el campo de batalla, sino el espíritu de la lucha diplomática. El gobierno de Zelensky se ha movido por todas partes, tratando de cultivar, de afianzar no solamente una solidaridad europea que ya tiene con la Unión Europea y varios países en particular, me refiero a Alemania y a Gran Bretaña, sino también a que los aliados europeos que simpatizan, por supuesto, con Ucrania, que temen a la invasión rusa, porque una vez concluida en Ucrania, va a querer hacerlo a otros países. Eso ya se da por sentado, puesto que las promesas de Vladimir Putin, de su gobierno, de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, carecen absolutamente de sinceridad.
Bien, ahora la gran pregunta es, ¿qué rumbo tomará finalmente el presidente de Estados Unidos, que ha mostrado muchas deferencias, no quiero decir simpatías, pero bueno, también podríamos considerarlas, pero dejémoslo en deferencias con Vladimir Putin en su reciente reunión en Alaska, pero además hablando públicamente de que pues debe haber intercambios de territorio en Ucrania, etcétera, etcétera, situaciones que solamente, reitero, solamente el pueblo y el gobierno de Ucrania deben decidir. Y aquí debe primar el principio fundamental que si se destruye en Ucrania, se va a destruir para el resto del mundo del respeto irrestricto a la integridad territorial de las naciones. Eso no puede moverse, eso no puede negociarse bajo ninguna circunstancia en ninguna mesa diplomática. Bien, pero bueno, yo me quiero sumar a la solidaridad mundial desde muchas perspectivas, gobiernos, sociedades, organizaciones, ciudadanos que la han manifestado. También expreso mi admiración a la lucha del pueblo ucraniano por su incansable espíritu de batalla, a pesar de las adversidades, de la disparidad de fuerzas en contra de los rusos. Y también quisiera ver esa solidaridad más extensamente reflejada en México. No me refiero solamente a los mexicanos como sociedad, como organizaciones civiles, como académicos, universitarios, etcétera, que conocen, están más enterados del conflicto en Ucrania, porque pueden ver las repercusiones para el mundo entero. No es solamente la pérdida del territorio ucraniano, es la pérdida de un gobierno democrático que sostiene los valores occidentales liberales de Estado de Derecho, separación de poderes, parlamento, libertad de expresión, libertad de religión, etc. Todo eso está bajo riesgo de ser aplastado por el autoritarismo de Vladimir Putin, que quiere volver a la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando Ucrania era realmente gobernada desde Moscú con la colaboración de ucranianos absolutamente prorrusos. Bueno, volver a esa época es también inaceptable. El Occidente en su conjunto, del cual nosotros como mexicanos somos parte, no debe permitirlo. Yo así lo veo también, esta gran perspectiva de una lucha no solamente entre ucranianos y rusos, sino entre los valores de Occidente contra un tipo muy específico de autoritarismo brutal, inhumano, que comete crímenes de guerra, que secuestra niños ucranianos para trasladarlos a Rusia y que no se detiene ante nada. A pesar de estos gestos, estas simulaciones de que gestos diplomáticos en Moscú de que están buscando la paz, no es así. Siguen noche tras noche los terribles bombardeos sobre las ciudades ucranianas, Kiev, Kharkiv, no solamente las que están situadas cercanas al territorio en disputa, el del Donbass, sino la capital ucraniana, la hermosa capital de Kiev, que ha sido ya semidestruida en su patrimonio cultural, en los ataques a civiles. Los misiles rusos están dirigidos a edificios de departamentos, a lugares públicos y de tipo civil en la capital ucraniana. No tiene nada que ver con blancos militares. Lo que más me duele es que el gobierno mexicano, desde el sexenio pasado, desde el entonces gobierno de López Obrador, si bien firmó en su momento las resoluciones de la Asamblea General en el 2022, en marzo del 2022, poco después del inicio de la agresión rusa, esto fue en febrero del 2022, después ya no hizo absolutamente nada, no participó en el envío de ayuda humanitaria, no se ha manifestado a favor, por ejemplo, de participar en el cuerpo de soldados de los cascos azules de las Naciones Unidas para que ellos se interpongan entre los ejércitos en disputa mientras se negocia la paz, etcétera. Y al contrario, sobre todo López Obrador declaró una simpatía prorrusa impresionante, de veras impresionante. Invitó en el 2023, en el desfile del 16 de septiembre, que celebramos el Día de la Independencia de México, a un contingente de soldados rusos. Hágame usted el favor, fue increíble verlos desfilar en el Zócalo con la bandera rusa, cuando seguía en curso la agresión de Rusia a Ucrania. Más pruebas de filiaciones rusas, más pruebas de posiciones prorrusas no se pueden pedir. Bueno, pero ese es el gobierno mexicano, el pueblo mexicano es otra cosa. Quienes conocen más a fondo lo que está en disputa en los campos de batalla de Ucrania, así lo saben. Muy bien, pues nada más quería expresar este comentario
no dejar pasar la fecha de la celebración del Día de la Independencia de Ucrania y, pues, de mi parte, seguir al pendiente de los sucesos, tanto en el campo de batalla militar como en el campo de batalla diplomático, lo que tienen que ver con América Latina, lo que tienen que ver con México. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Rogelio Ríos Serrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, la Sultana del Norte, en este espacio que se llama Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Adiós.